Hola, yo soy Iván y en este video voy a utilizar el editor de America's Army 285 para modelar una casa. Entonces lo primero que he hecho es ir a internet y buscar el plano de una casa. En este caso he escogido este plano que es de una casa bastante sencilla. Esta casa consta de 2 dormitorios, uno acá, otro acá, un baño y un área común. Este plano tiene sus medidas, pero yo no voy a utilizar esas medidas debido a que el editor trabaja a una escala diferente, y si yo usara estas medidas no obtendría el resultado que yo quiero. Entonces por ello yo lo que he hecho es redibujar este plano con las medidas que yo sé que funcionan en el editor. Por ejemplo, para el alto de las paredes voy a utilizar 192 Unreal Units, que son las unidades de medida del editor. Para el espesor de las paredes voy a utilizar 16 unidades, el ancho de la casa va a ser de 704 unidades y el largo va a ser de 960 unidades. Entonces, en el editor lo primero que tengo que hacer es crear un espacio de trabajo, y para ello voy a seleccionar la herramienta cubo, le voy a dar botón derecho del mouse para obtener esta ventana y poder introducir las dimensiones del cubo. Entonces voy a escoger una altura de 1024 unidades por 2048 unidades de ancho por 2048 unidades de espesor, y le voy a dar al botón construir. Y acá en la vista desde arriba podemos ver el cubo. En la vista 3D, si me voy un poco hacia atrás, ya podemos ver lo que es el cubo. Entonces lo siguiente que voy a hacer es escoger una textura para este cubo. Me voy al explorador de texturas y voy a abrir un paquete. Bien, voy a abrir el paquete de concreto y acá voy a escoger una textura. Voy a buscar paredes, acá está, y por ejemplo voy a escoger esta de acá. Cierro esto y finalmente le doy al botón sustraer, y acá ya tengo lo que es el área donde voy a poder construir la casa. Entonces lo siguiente que voy a hacer es construir otro cubo con las dimensiones de la casa, pero este cubo va a estar hueco. Entonces la casa, hemos dicho, va a tener 960 unidades de largo por 704 unidades de ancho por 192 unidades de altura, ¿no? Y las paredes tienen que ser de 16 unidades. Entonces en el editor vuelvo al cubo y acá en altura hemos dicho 192 unidades, pero a esto le tengo que sumar lo que son el espesor del piso y el espesor del techo. Entonces agarro la calculadora, y son 192 unidades más 16 del piso más 16 del techo. En total son 224 unidades. Entonces acá pongo 224 y el espesor es de 906, si no me equivoco, y el ancho era 960 por 704, que es 960 por 704. Le doy al botón construir y bueno, acá ya tengo este cubo, pero me olvidé que este tenía que ser un cubo hueco. Entonces acá habilito esta opción en True y acá en el espesor voy a poner 32 y le doy a construir. Y ahora sí tenemos nuestra caja hueca. Nuevamente voy a escoger otra textura para esto. Entonces, por ejemplo, esta de acá, voy a escoger esta textura y ahora le doy al botón añadir. Y acá ya tenemos lo que es esta caja hueca con la que vamos a empezar a construir la casa. Bien, lo siguiente que voy a hacer es eliminar esta parte de la caja. Entonces esta parte tiene 320 unidades por 128 unidades. Entonces vuelvo al editor y otra vez al cubo
La altura la voy a mantener, el ancho va a ser de 320 y la otra era de 128. Entonces 128. Esto le pongo en false y le doy a construir. Y acá tengo el pincel 3D que ha adoptado esta forma. Y lo voy a posicionar acá. Ahora en esta parte, en la vista frontal, voy a ver si está alineado. Sí, está completamente alineado. Entonces nos vamos a ver desde este lado y le voy a dar al botón sustraer y ya tengo esta parte, pero fíjense que no tengo la parte del piso acá ni tampoco la parte del techo, y la pared de acá también ha desaparecido como la pared de acá, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es agregar el piso, el techo y estas dos paredes. Entonces para ello otra vez voy al cubo, la altura la voy a cambiar a 16, le doy a construir y esto me va a servir para el piso y para el techo. Entonces en la vista frontal voy a alinear esto al piso y le voy a dar al botón añadir y ya tenemos piso en esta parte. Lo mismo para el techo, posiciono esto en la parte donde debería estar el techo y lo mismo, le doy al botón añadir. Listo. Me faltan esta pared de acá y la pared de acá, ¿no? Es decir, me falta la pared de acá y la pared de acá. Entonces otra vez voy al cubo, en alto voy a poner 192 y en espesor de 16 y doy a construir. Entonces esto posiciono acá y no, tiene que estar acá y me está sobrando este espacio. Entonces voy a editar los vértices para reducir el tamaño. Escojo esta herramienta. Ahora la tecla Control Alt más botón derecho o botón izquierdo del ratón para seleccionar estos vértices. Y ahora presiono la tecla Control, mantengo apretado y arrastro con el botón derecho del mouse. Listo. Ahora hago clic en el botón añadir. Ah, no, me equivoqué. No estaba alineado. Entonces, Control Z. Y voy a alinear esto acá. Listo, una vez alineado, le doy otra vez a añadir. Y ya tenemos la pared acá. Ahora hago lo mismo para esta otra pared. Voy a rotar el pincel con la tecla Control y el botón izquierdo o derecho del ratón. Listo, ahora lo pongo en posición desde acá y voy a reducir el tamaño del pincel, editando los vértices. Entonces arrastro hasta la posición deseada y le doy a añadir. Listo, ya tengo todas las paredes que necesito. Ahora lo siguiente que voy a hacer es cambiar las texturas de las paredes del piso y del techo, de la parte interna. Entonces para ello voy a seleccionar las paredes con la tecla Control y el botón derecho del ratón. Esta más y esta de acá. Entonces voy a aplicar otra textura. Voy a aplicar esta de acá. Está listo. Ahora para el piso, sí, ya es el piso. Me voy a piso y busco uno que sea interesante y bonito. Este de acá. Y bueno, la textura está un poco grande, así que la voy a escalar. Voy a propiedades de textura y le doy acá a 0.25.
aplicar y ahora sí se ve mejor. Vamos a cambiar la textura del techo y para eso voy a abrir otro paquete. Voy a buscar el paquete Tile, este de acá, y selecciono techo. Entonces cojo esta y también le voy a cambiar lo que es la escala, pero este va a ser a 0.5. entonces ya está. Entonces voy a cambiar también las texturas del piso de acá afuera. Selecciono la superficie y acá voy otra vez al paquete de concreto. Voy a piso y voy a seleccionar esto. Nuevamente voy a cambiar la escala, esta a 0.25, y también voy a cambiar las texturas de estos lados. Y voy a escoger por acá alguna textura que sea interesante para este piso. Por ejemplo esta. Esta no la voy a escalar. Entonces ya tenemos nuestra casa que va tomando forma, ¿no? Ahora, lo que nos falta es añadir las paredes internas. Entonces voy a añadir esta pared. A ver, necesito sus medidas. Esta pared de acá hasta acá tiene 384 unidades, ¿no? Entonces, en la vista desde arriba, voy a editar el cubo o el pincel y la altura va a ser 192. Esto hemos dicho 384 y el espesor de la pared va a ser de 16. Entonces esto vamos a poner en posición, debe estar más o menos por ahí. Está alineado acá. Vuelvo al plano y en el plano es 384. Voy a verificar, creo que me he equivocado. No, está correcto, 384. Entonces la distancia de esta pared a esta otra es de 352 unidades. Entonces lo que voy a hacer es usar una herramienta de medición del editor. Entonces desde acá mantengo presionada la tecla Shift y botón del medio del ratón y 352 unidades, 344 y aquí es 352. Entonces esto voy a mover hasta acá. Voy a volver a verificar que sean 352 unidades. Sí, 352 unidades. Entonces voy a añadir esta pared, pero primero voy a cambiar a la textura de las paredes internas. Entonces voy a paredes y busco la textura interna. Esta era esta, la selecciono y ahora sí le doy al botón añadir y acá tenemos esta pared. Bien, lo siguiente que voy a hacer es añadir esta otra pared de acá que tiene 256 unidades. Entonces vuelvo acá y acá pongo 256 y le doy a construir y esto posiciono acá.
y le doy al botón añadir y ya tenemos esa pared. ¿Qué más? Bien, me falta añadir estas paredes de acá. Entonces para eso ya no voy a usar el pincel, directamente voy a trabajar con esta pared que acabamos de añadir. La selecciono y le voy a dar a duplicar. Entonces la muevo acá y la voy a rotar y voy a posicionar esto acá. Bien, voy a editar los vértices para que alargar la forma. Entonces control alt y botón derecho del mouse y ahora arrastro. Listo, ya tengo esa pared acá, pero no me aparece. Le tengo que dar a construir geometría, que es este botón de acá, y aquí ya aparece esta pared. Entonces, como esta pared es idéntica a la que está acá arriba, simplemente la selecciono, otra vez le doy a duplicar y simplemente la muevo hasta acá. Entonces nuevamente le doy al botón construir geometría y ya tengo esta pared. Ahora me falta esta pared de acá. Para eso voy a hacer lo mismo otra vez. Selecciono esto, lo duplico, lo voy a rotar, lo voy a posicionar más o menos por acá y tengo que tomar medidas. Está a 272 unidades, entonces desde acá es 264, me pasó, es acá 272, entonces esto tengo que mover un poquito a este lado. Listo, y tengo que editar lo que es los vértices y esto muevo hasta acá y listo, ya tengo esa pared. Le doy al botón construir geometría y ya tenemos las paredes internas de la casa, ¿no? Entonces acá nos falta añadir lo que son las puertas y ventanas. Entonces para ello voy a la herramienta cubo y primero las puertas. Una puerta tiene 128 unidades de altura por 64 de ancho y por 16 de espesor. Entonces acá voy a poner esto en la parte del medio para la puerta del baño. No, a ver, no, esto está a un costado. Entonces esto lo voy a posicionar acá dándole un cierto espacio. Verifico que esté alineado al piso. No está, entonces lo alineo. Listo, y vamos a ver desde la parte interna. Entonces ahí voy a crear mi primera puerta. Entonces voy a hacer clic en el botón sustraer y aquí tenemos nuestra primera puerta. Entonces hago lo mismo para todas las demás puertas. Las otras puertas están acá. Cierro y le doy al botón sustraer y aquí está nuestra puerta. Lo mismo para acá, botón sustraer y acá está nuestra otra puerta. Falta la puerta principal y nuestra puerta principal está acá. No la voy a hacer tan pegada a la pared, le voy a dar un espacio y le doy sustraer y listo. Nuestra casa ya va tomando forma. Bien, ahora vamos a hacer las ventanas. Para las ventanas va a ser una ventana de 128 por 128. Entonces roto esto y nuestra primera ventana está por acá. Voy a posicionar esto acá. Voy a ver la altura, está a nivel del piso. Esto voy a subir
un poco más, ahí, y le doy sustraer. Entonces la siguiente ventana se encuentra en esta posición, hago lo mismo, le doy sustraer y faltan las ventanas del fondo. Acá le doy sustraer, luego acá también le doy sustraer y ya tenemos nuestras ventanas y puertas, ¿no? Ahora vamos a arreglar algunos detalles. Por ejemplo, donde he sustraído las puertas, fíjense, el piso ha adoptado la textura de la pared, eso hay que arreglar. Entonces lo que voy a hacer es ir a texturas y seleccionar la textura del piso. Voy a piso y busco la textura del piso. ¿Dónde estás? Era esta. Y voy a seleccionar esta superficie, botón derecho y aplicar textura. Y recuerden que estaba escalado, así que lo voy a escalar y ya arreglamos esa parte. Y lo mismo hacemos con todas las demás. Botón derecho, no, solo esto, aplicar textura y escalamos. Ahora esto otra de acá, aplicar textura, lo escalamos, pero esta no está alineada, fíjense. Vamos a acercarnos más, no está alineada, entonces voy a alinear con estas opciones de acá, 16, 16, listo. Lo mismo por acá, aplicamos la textura y lo escalamos y está alineado. Entonces de esta manera la casa ya va tomando forma. Ya tenemos lo que son los espacios para las puertas, para las ventanas, y también ya tenemos lo que son las texturas para las paredes y los pisos, ¿no? Entonces esta es la primera parte del video. En la siguiente parte voy a añadir lo que es el techo de la casa. Entonces conmigo va a ser hasta la continuación de este video.